Economía cerrada con sector público. Significa que tenemos la economía sin sector exterior, no hay exportaciones, no hay importaciones, pero sí tenemos una administración pública con unos presupuestos aprobados por el organismo parlamentario competente que determina un nivel de gasto y, evidentemente, con unos ingresos de ese presupuesto que son los impuestos. Que lo vamos a establecer tales como: imaginemos que en esta sociedad tenemos una función de ahorro tal como esta, un ahorro exógeno, un poco lenta para tratarlo, y un ahorro inducido. Inducido, evidentemente, en este momento de la renta, pero de la renta disponible, porque en este momento ya el consumidor lo que va a hacer es que con su nivel de renta va a consumir, va a ahorrar, pero como ahora también tenemos la administración pública con un nivel de ingresos detraídos de la renta de las economías domésticas, y también a pagar impuestos. Por lo tanto, ahora hablaremos de renta disponible, después de haber hecho esos pagos, lógicamente. La renta disponible, por lo tanto, será toda mi renta menos los impuestos que se pagan. En esa economía conocemos también que el nivel de inversión sigue siendo, como hasta ahora, exógeno y establecido en 500 unidades. El nivel de gasto público siempre va a venir determinado por los presupuestos generales del organismo que corresponda y, por lo tanto, va a ser exógeno. Y en este caso, en este supuesto, vamos a establecer que los impuestos son de tipo alzado, de tipo fijo, establecidos a nivel de 300 unidades. ¿Qué podemos plantearnos sobre él? Pues podemos plantearnos, conocer el nivel de consumo, podemos conocer el nivel de ahorro y, como no, el ahorro de las administraciones públicas. Podríamos plantear. Bueno, primero, para conocer el nivel de ahorro deberíamos conocer, lógicamente, el nivel de renta. La renta en esta economía estará representada en nuestra ecuación de consumo más inversión más gasto. Si desglosamos esa función, sabemos que nuestro nivel de consumo total, primer apartado, estará compuesto por el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por nuestro nivel de renta disponible. ¿Cuál será nuestro nivel de consumo autónomo? Como ya conocemos también, el valor en términos absolutos del consumo autónomo es igual al valor del ahorro autónomo, en términos absolutos y con signo positivo, por lo tanto. 40 unidades de consumo autónomo. Más propensión marginal a consumir. Conocida la relación que propensión marginal a consumir más propensión marginal a ahorrar nos suman la unidad. Consecuentemente, la propensión marginal a consumir será 1 menos la propensión marginal a ahorrar. Es decir, 1 menos 0,2, que es la propensión marginal al ahorro, por lo tanto tendremos un 80%. 0,8 propensión marginal a consumir. De la renta disponible. Y conocíamos ya que la renta disponible era toda nuestra renta menos el nivel de impuestos. Y el nivel de impuestos es conocido, son 300. Más la inversión, que es una variable exógena, 500. Y más el gasto público, 700. Bien, estupendo. Tenemos ya, por lo tanto, una sola ecuación con una sola incógnita. El nivel de renta. Y se trata ya de despejar. Si despejamos nuestra ecuación, tendremos que 40 más 0,8 nivel de renta. Os recomiendo, como siempre, seguir el ejercicio con papel y lápiz, comprobando todas las operaciones. Menos 0,8 por 240, más nuestros 500, más
los 700 de gasto fijo. Agrupamos a un lado de la igualdad todos los elementos que tienen nuestro nivel de renta y al otro lado todas las variables exógenas. Es decir, 40 menos 240 más 500 y más 700. Por lo cual tendremos que el nivel de renta, sacando factor común, 1 menos 0,8 igual a todos los elementos de la otra variable. Que si los cálculos no los mienten, son 1. Por lo tanto, la renta será 1 partido por 1 menos 0,8, es decir, fijaros lo que siempre comentamos en una economía cerrada y con un sector público que coloca impuestos de tipo alzado, de tipo fijo, el multiplicador siempre es la inversa de la propensión marginal a ahorrar. Ese multiplicador por el valor de todas las demás variables exógenas del modelo. Y esto nos daría un nivel de renta de 5.000 unidades. Nivel de renta de la economía, 5.000. Ya estamos en condiciones de calcular nuestro nivel de consumo, de ahorro y de ahorro de las administraciones públicas. Veamos un poco la pizarra y tendremos que, ¿cuál sería nuestro nivel de consumo? Pues, con un nivel de renta de 5.000 y unos impuestos de 300, el consumo estará compuesto por 40 unidades más 0,8 de la renta disponible, es decir, de 5.000 menos 300. Y eso nos daría un valor de, o un importe de ahorro de 40 más 3.760, total 3.800 unidades. Ese sería el valor del consumo total. El ahorro total lo podríamos calcular exactamente igual de la función de ahorro. Ahorro sería ahorro exógeno, con signo negativo, por ser ese mínimo de subsistencia, propensión marginal a ahorrar por nuestro nivel de renta disponible. Y sustituyendo, tendríamos menos 40 más ese 20% de la renta disponible, que es la misma que anteriormente. 5.000 nivel de renta menos 300 tipo impositivo. Con lo cual llegaríamos, o podríamos alcanzar, un valor del ahorro de 900 unidades. Y la tercera cuestión que nos planteábamos anteriormente era el ahorro de las administraciones públicas. Evidentemente, el ahorro o desahorro de la administración pública serán sus ingresos, formados o compuestos por los impuestos, menos sus gastos. Y ambos son exógenos en nuestro modelo. Los impuestos eran 300 unidades y el gasto eran 700. Con lo cual tenemos un desahorro de la administración pública de 400 unidades. Un último comentario que podemos hacer en cuanto al ejercicio es cuestionarnos ¿y qué ocurre con nuestra famosa igualdad, nuestro famoso equilibrio en cualquier economía en el cual el ahorro era igual a la inversión? Hemos encontrado que el ahorro son 900 unidades y que la inversión en esa economía era un dato que venía dado en el modelo y eran 500 unidades. No coinciden. Sí coinciden en realidad. Veréis, el ahorro en este momento, cuando se ha introducido la administración pública,
El ahorro de esa economía estaba compuesto por el ahorro del sector privado y el ahorro, o más el ahorro, de las administraciones públicas. El ahorro del sector privado era 900 unidades, el desahorro de la administración pública era 400, con lo cual hay un saldo de 500 unidades de ahorro total de la economía, que sigue coincidiendo con el nivel de inversión de esa sociedad. Lecciones de política económica. Pues lo que ha ocurrido es que el desahorro, déficit del sector público ha absorbido parte del efecto de crecimiento o el efecto global sobre la economía del ahorro del sector privado. Espero que haya sido útil y os invito a seguir viendo las demás grabaciones que tenéis a vuestra disposición. Hasta pronto.